de la iglesia, según los registros que tenemos. Y uno de ellos, llamado Esteban, fue quien, hermanos, Dios lo utilizó con señales, prodigios, milagros, de manera que las sinagogas, ya usted ya sabe qué significa cuando hablo de las sinagogas, de varias sinagogas de varios lugares se juntaron y quisieron detener a Esteban en la discusión doctrinal y no pudieron. Y lo que hicieron fue entonces sobornar individuos al pueblo para que lo acusaran falsamente a Esteban al momento de hacerle a él un juicio. Recordemos que cuando había una acusación tenía que haber un juicio, tenía que haber un defensor, un acusado, los testigos, y pusieron falsos testigos. Dentro de ese ambiente, pregunto, ¿quién se recuerda cuáles eran las acusaciones que tenían contra Esteban? Lo acusaban a él y acusaban del que él predicaba. Es decir, acusaban a Esteban y acusaban a Jesús, que era de quien Esteban estaba predicando. Cuando acusaban a Esteban, ¿quién se recuerda de qué lo acusaban? Lo acusaban falsamente de que Esteban había blasfemado contra la ciudad de Jerusalén y contra la palabra de Dios. Y cuando acusaban a Jesús, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda de la acusación que hacían hacia él? Decían de que Jesús había dicho de que destruiría todo. Y cuando dice destruiría todo, las palabras que ellos se acordaban era cuando Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, refiriéndose al templo. Y también acusaban a Jesús de que él cambiaría las costumbres de Moisés. Ahí están esas acusaciones contra Esteban. Y en el juicio, ¿quién se recuerda que estaban en el juicio? Estaban los del Sanedrín, que era un grupo formado por 70 saduceos. Estaba el sumo sacerdote, estaban los falsos acusadores, parte del pueblo. Y entonces le dijeron a Esteban, ¿cuál es tu defensa? Así que vámonos a leer eso, hermanos. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7. Y del verso número 2 viene Esteban, hermanos, y comienza una narración. El mensaje es bien sencillo, es bien práctico y no es muy largo. Pero la defensa que Esteban dijo, y quiero mencionar esto, a veces cuando alguien pregunta, ¿y esto es así? ¿O cómo es esto? A veces la respuesta quizás solo puede ser una sola palabra. Pero Esteban lo alargó tanto para llegar a una sola palabra. A veces no es necesario, a veces es necesario. Y cuando es necesario, es porque hay elementos que van a contribuir, o más bien dicho, van a reforzar aquella palabrita nomás. Lo acusaron a Esteban de que Jesús dijo que destruiría el templo, que cambiaría las costumbres de Moisés. Acusaron a Esteban diciendo de que él
había blasfemado contra la ley, contra la palabra de Dios, y que él había blasfemado contra Jerusalén. Y si blasfemaba contra Jerusalén implicaba blasfemar contra el templo también. Entonces, para ellos el templo era tan importante. ¿Se recuerdan cuando estuvimos hablando acerca del tabernáculo de Moisés y hablamos de que lo más importante era el arca? Y al hablar del templo de Jerusalén, lo más importante de toda la ciudad es el templo. Ahí están las dos comparaciones para que vea el nivel de importancia. Si alguien maldice, blasfema a Jerusalén, está incluyendo al templo. Esa es una falta gravísima. Y eso ameritaba que inmediatamente la persona fuera lapidada. Muchos casos de rebeldía se resolvían de esa manera para que el pueblo aprendiera que eso no se debe de hacer. Hubo una ocasión en el Antiguo Testamento que alguien blasfemó el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Se llama Pedro, se llama Juan, Carlos, Vladimir, Dionisio. El nombre de él es tan maravilloso que no hay palabra que lo pueda describir y lo pueda reflejar a plenitud. Usted puede decir, este color es rojo, y la palabra lo abarcó todo. Y no hay discusión. Pero el nombre de Dios no se puede, el nombre de Él no se puede. Y hubo un individuo que maldijo el nombre de Dios, al nombre de Él. E inmediatamente el pueblo lo lapidó. ¿Qué significa eso? Eso significa a usted nunca se le vaya a ocurrir semejante cosa. Y aquí hay un punto de discusión gravísimo. Nadie puede maldecir Jerusalén, nadie puede maldecir la ley, nadie puede maldecir el templo. Es lo más sagrado que hay en esta tierra, por generaciones. Y eso lo llevó a él a que lo acusaran falsamente. Él no había hablado acerca de eso. Y la respuesta era bien sencilla. ¿Tú maldijiste el templo? ¿Cuál sería la respuesta? No. Se cierra la acusación. Vámonos. No hay nada que discutir. No hay nada que pelear. Pero Esteban no respondió. Él no lo dijo. Y lo que dijo se fue por otro lado. Aparentemente se fue por otro lado. Y comenzó su narración desde el principio, hablando cosas que ellos ya las sabían. Por lo tanto, no era necesario ocupar el tiempo en un momento como este, donde la vida de él corría peligro, en hablar y repetir la historia que ellos eran maestros en ello. Cuando el sumo sacerdote, es decir, la autoridad por encima de todos, le dijo a Esteban, ahora defiéndete. Y vino Esteban y comenzó su defensa. La defensa que él dijo, yo creo que usted ya la sabe. Y quizás si yo la repito, no será nada nuevo, pero déjeme de hablar acerca de eso.
vino Esteban y comenzó entonces a defenderse, y sus palabras fueron las siguientes. Dijo él: varones hermanos, esto ustedes ya lo saben, pero oigan lo que les voy a decir. Y él comienza hablando desde Abraham. Y cuando mencionamos a Abraham en la historia, es una estaca o un punto de partida muy importante. Porque a partir de Abraham, hermanos, nace la nación de Israel. Cuando hablamos de al trato directo de Dios con un hombre bajo la promesa de una nación entera bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Y comienza Esteban diciendo: Abraham fue nuestro patriarca y Dios le habló a él: sal de tu tierra. Está Esteban hablando algo que ellos están, bueno, y este loco, ¿qué quiere hacer con nosotros? Eso es historia. Ya lo sabemos, ya. ¿Quién no sabe acerca de Abraham? Acerca de su hijo Isaac, acerca de su nieto Jacob. ¿Quién no sabe acerca de los 12 hijos? Acerca de las 12 tribus. Y Esteban está, hermanos, llamando la atención, atrayendo las miradas de todos los que lo están acusando, hermano, en un momento muy tenso, donde la vida de él corría peligro hasta ese momento. Pero para Esteban, o más bien dicho, para el Espíritu Santo, oiga lo que le estoy diciendo, cambié de lo humano y me fui a lo espiritual. Cambié de lo humano a lo terrenal y le di vuelta y me pasé a lo sobrenatural. Esteban, hermanos, en ese momento, dirigido por el Espíritu Santo, porque, hermanos, en lo terrenal era bien fácil en ese momento cancelar toda acusación y sentencia que pudiera venir con él para poder salvar su vida. E incluso podía negociarse. ¿Se recuerdan que hemos estado hablando que se podía negociar entre el sumo sacerdote, entre el Sanedrín? Se recuerda que los fariseos, los saduceos eran grupos diferentes, pero podían entre ellos negociar cuando había conveniencia y se podían unir en ciertas ocasiones. Tal es el caso cuando el apóstol Pablo, antes era, ¿cómo se llamaba? Saulo de Tarso, fue, siendo él un fariseo, fue al Sanedrín. ¿Y quiénes eran los del Sanedrín? Eran los saduceos. Pablo, perdón, era fariseo. Y un fariseo fue a negociar con los saduceos de la cúpula para que le entregaran autorización y ir a torturar a los cristianos. Entonces, hermano, se podía hacer negocios sucios, ilícitos. Y Esteban estaba en ese punto donde en lo humano lo podía hacer. Muchas veces nosotros, hermano, en nuestra vida espiritual nos encontramos en encrucijadas similares, donde tenemos que en algún punto, hermanos, olvidarnos que somos hijos de Dios, hijas de Dios. Tenemos que en algún punto, hermanos, suavizar nuestra fe, nuestra convicción y ponerla al nivel de los hombres,
para poder alcanzar algún beneficio terrenal, y con mucha más razón cuando nuestra vida está en peligro de muerte. Pero en este momento el Espíritu Santo, sabiendo y conociendo el corazón de Esteban, le iba a ser fácil utilizar la boca de Esteban para que Esteban, hermanos, hablara frente a sus rostros y pudiera el Espíritu Santo de esa manera hablar con voz de hombre y darles un mensaje en sus propios rostros de lo que Dios quería decirles a ellos en ese momento. Muchas veces el Espíritu Santo busca bocas prestadas para hablar. Y aunque todos estemos dispuestos a prestar nuestra boca para hablar en el nombre de Dios, para que Él ocupe nuestra boca, no siempre la situación se podrá dar, porque todo va a depender del corazón nuestro en ese instante. Esto fue muy fuerte y no dijeron amén, pero es válido todavía. Y Esteban estuvo hablando de la historia de Abraham, habló de Isaac, habló de Jacob, habló de los 12 hijos de Jacob, habló de José, de uno de los hijos de Jacob. Oiga, de la maldad de los hermanos, de los 11 hermanos, con un hermano llamado José, y que lo vendieron a Egipto. Esa es parte de la historia que Esteban está dando en su defensa. Y que luego en Egipto José se hace el segundo después del faraón, viene una hambre a la tierra, y luego Abraham con su familia, Jacob con su familia vienen a abrigarse a Egipto bajo la cobertura de José, y dice la Biblia que entraron a la tierra de Egipto por un tiempo. ¿Quién se recuerda cuántos fueron los que entraron? Esto es bien importante para ellos, para nosotros también. Entraron 70 personas. Y de esas 70 personas, el Señor en Egipto hizo como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Los hizo crecer innumerablemente. Y cuando habían crecido, se levantó un faraón donde empezó a maltratarlos, y entonces el pueblo clamó a Dios. Y cuando clamó a Dios, después de 450 años, Dios les envió un libertador llamado Moisés. Y este Moisés, dice la defensa, en el mensaje de la defensa de Esteban, este Moisés fue el que quiso un día tomar la justicia en sus manos, pero se dio cuenta que
se había equivocado del método y que no era el tiempo en ese momento, y huyó al desierto y estuvo en el desierto 40 años. Es decir, teniendo él la edad de 40 años, huyó al desierto y estando en el desierto vivió 40 años y a la edad de 80 años, Dios se le apareció en una zarza, en un arbusto con llama de fuego que el arbusto no se consumía. Y a través de esa visión, Dios llamó y encomendó a Moisés para que sacara a Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevara a la tierra prometida como una nación escogida por Dios. Hasta aquí la historia es color de rosa todavía. No mucho, pero es aceptada. Y estando en la tierra de Egipto, Dios lo sacó con mano poderosa. Cruzaron el mar Rojo y llegaron al desierto. Y poniendo un pie en el desierto, la historia cambia. ¿Y por qué la historia cambia a partir de ese momento? Porque se les había dicho a ellos de que el Dios de los cielos, el Dios de la descendencia de ellos, llamado Abraham, se había aparecido para libertarlos y conducirlos a la tierra prometida. Pero estando ellos en el desierto y haber huido de la esclavitud de Egipto, hubo algo que estaba supuesto que cambiara y no cambió. Las cosas que Dios les dijo estando en Egipto en aquella noche de Pascua, es más, durante los días de las plagas, ellos hicieron lo que tenían que hacer sin ningún problema. Y que por estar en tierra de Egipto por 450 años, es decir, ¿cuántas generaciones habían ahí, hermanos? ¿Cuántas generaciones pueden haber en 450 años? Si una persona aproximadamente dura 80 años, ¿cuántas generaciones habían en 450 años? 4, 6, entre 6 y 7 generaciones. Para que usted tenga más o menos una idea. Habían 7 generaciones que habían pasado en la tierra de Egipto bajo el dominio de la esclavitud. Eso indica que viviendo en amargura por 7 generaciones y con ese estilo de vida, influenciados por la idolatría y la brujería de los egipcios, era para ellos el plato de todos los días. Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo y llegaron a la tierra prometida, cruzaron el Mar Rojo e iban rumbo a la tierra prometida, había algo que tenía que cambiar y no cambió. Continuaron su peregrinaje en el desierto hasta llegar al monte Sinaí o al monte llamado también Horeb. Y cuando ellos cruzan el Mar Rojo,
caminan por 49, 50 días y al día 50 llegan al monte Sinaí. Y Dios se aparece con señales en la cumbre de ese monte. Hasta este momento, hermanos, la defensa, el mensaje de defensa que Esteban está dando es historia. Es historia. Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, la tribu de José, la esclavitud en Egipto, Moisés, las plagas, el cruce del Mar Rojo, llegando al desierto y caminando por el desierto, llegando al día 50, al monte Sinaí, donde Dios les entrega las leyes. Ahí comienza el problema. Ahí comienza el problema. En aquel monte Sinaí, ahí surge el problema. Y el problema que se da allí, y ya usted va a ver por qué es importante que Esteban se vaya muy atrás y empiece a hablar de historia. Y Esteban se detuvo precisamente en los momentos que acompañaron el monte Sinaí, los momentos sobrenaturales en el monte Sinaí. Ahí Esteban hizo una pausa, porque lo que ocurrió en el monte Sinaí era de que Dios quería en ese momento que el pueblo tuviera una experiencia sobrenatural con Él a solas. Usted me va entendiendo el mensaje, ¿verdad? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Dios los llevó a ese lugar que Él ya se los había dicho anticipadamente. ¿Qué fue lo que les dijo Dios cuando estaba en la esclavitud en la tierra de Egipto durante las plagas? Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón. ¿Cuáles eran las palabras? Deja ir a mi pueblo para que ¿qué? Yo aquí puedo predicar hasta la medianoche, hermano. Para que habló de las fiestas, para que celebren mis fiestas en el desierto. ¿Cuáles eran las fiestas que se iban a celebrar en el desierto? Se acababa 50 días de celebrar Pascua y ahora era el día 50 y se iba a celebrar ¿qué? Se iba a celebrar la fiesta ¿de qué? A ver, en hebreo, la fiesta de Bikur, la fiesta de qué? De Shavuot, la fiesta de las cosechas de los primeros frutos. Y Dios le estaba hablando de que habrían frutos, pero ellos estaban en el desierto. Dios le estaba diciendo, me van a celebrar la fiesta, lo que en griego se conoce como Pentecostés. Dios le está diciendo, se van a celebrar la fiesta de los primeros frutos, pero ¿qué frutos? Estamos en el desierto y aquí no hay mangos, no hay piñas, no hay melón, no hay sandía. No hay que comer.
Apenas ellos tenían unos cuantos bocados de masa que habían sacado de Egipto. Y obviamente Dios ya estaba empezando a darles el maná del cielo. Pero, hermanos, Dios los había puesto a ellos a celebrar las fiestas. Y Dios les dijo a ellos, quiero que dile a Faraón que deje ir a mi pueblo a que me haga mis fiestas en el desierto. Y Faraón le dijo, ¿irán los hombres? No, irán las mujeres también. ¿Se quedan los niños? No, irán los niños también. ¿Se quedan sus animales? No, hasta los animales nos llevamos. Hasta los animales tienen que celebrar la fiesta. Todo, nadie, le digo, ni una pezuña de ningún animal, ni tan siquiera ni un pedazo de pulga o poco de pelo de ningún animal se queda en Egipto. Todos nos vamos. Dios quería al pueblo completo con todo animal, hermano, celebrando sus fiestas en el desierto. Ahora, la fiesta de Pentecostés era la fiesta de lo sobrenatural. ¿Y quién es el que trae lo sobrenatural a la tierra? El Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios los congregó en ese monte para que en ese monte el pueblo completo entrara en una adoración, en una rendición, en un tiempo de comunión sobrenatural de la presencia de Dios. Pero el pueblo, y aquí es donde Esteban hace una pausa en su mensaje. Es donde el Espíritu Santo, utilizando la boca de Esteban, trajo un recorrido de Abraham por todos esos personajes, y al llegar al Sinaí, Esteban se detiene y abre, hermanos, una plática con ellos. Y les dijo, estando el pueblo allí, en el monte Sinaí, cuando Dios los llamó a ellos para que tuvieran una experiencia sobrenatural con su espíritu, las palabras del pueblo fueron estas. Las palabras del pueblo fueron estas: Moisés, sube tú y habla tú con Dios. Oye tú a Dios, y que Dios te entregue a ti las cosas, y que Dios te revele y te hable y te muestre, y que Dios haga todo contigo allá en el monte. Pero en cuanto a nosotros, desde lejos nos quedaremos observando, desde lejos observando, porque nosotros no queremos participar en lo sobrenatural de Dios. Ahí está el problema. ¿Qué fue lo que lo llevó al pueblo a decir esas palabras? Palabras que hoy en día en muchos templos se siguen repitiendo entre los oyentes. Palabras que en cualquier personaje que oiga o mire algún mensaje, siguen esas mismas palabras repitiéndose. Hay presencia sobrenatural de Dios. Disculpe, yo me voy a quedar mejor de lejos. Yo me voy a quedar por aquí sentadito y solo voy a ser un observador. ¿Usted es hermano? No, yo no soy hermano. Yo soy un simpatizante del Evangelio de Cristo. Yo me quedo por acá. Un día yo
me le acerqué a una persona en el templo y nunca se me olvidó, en el templo andaba con una Biblia. Yo le digo, ¿usted es cristiana? Le dio vuelta a la Biblia y agachó la cabeza y dijo, no, soy una simpatizante del Evangelio de Cristo. ¿Quién se inventó esa mentira del diablo? Nos inventamos cualquier frase con la intención de no intimidar con el Espíritu Santo de Dios en lo sobrenatural. Porque cuando hay manifestaciones de sobrenaturales de Dios, no todo el tiempo hay sanidades, no todo el tiempo hay bendición, multiplicación, no todo el tiempo hay gozo, alegría, no todo el tiempo hay, hermanos, bendición de parte de Él, porque cuando el individuo, cuando la mujer o cuando el hombre no está, hermanos, a cuentas con su Creador, la bendición, la sanidad no llega, sino que lo que llega es un juicio. Lo que llega es una reprensión de parte de Dios. Y la Biblia dice que el pueblo, hermanos, si bien es cierto, había salido de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo y estaban empezando a ver lo sobrenatural de Dios en ese monte, porque dice la Biblia, hermano, que Dios hablaba a los oídos de ellos y que ellos veían, hermano, la nube de la gloria de Dios ahí posando en la nube, en el monte, veían la columna de fuego, hermano, tanto la nube como el fuego representan la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ellos estaban viendo, hermano, las cosas sobrenaturales en ese momento. Y en vez de, hermano, introducirse a disfrutar lo sobrenatural de Dios, prefirieron mejor alejarse y quedarse de espectadores. Pero fue por una razón. La razón fue de que entre sus cosas que habían sacado de Egipto, mire, hermano, mire cómo son las cosas. Hay veces que Dios nos ordena que corramos. En serio, literalmente, hay veces que Dios nos ordena que corramos. Que corramos a hacer algo sin que lo pensemos, sin que lo meditemos, sin que llamemos a un reverendo para ver si eso es de Dios o no es de Dios. Hay veces que Dios habla y se tiene que correr en ese momento. Se tiene que correr y hacerlo rápido, sin preguntarle a nadie si le gusta o no le gusta, si usted va a hacer el ridículo o no. Hay que hacerlo y se hace sin discutir, sin preguntar. Hay veces que Dios habla en esos términos, y Dios le habló al pueblo que salieran inmediatamente de Egipto y que nadie agarrara, hermanos, que nadie invirtiera tiempo en abrir la maleta y llevarse sus recuerditos de Egipto. Ay, este vasito me lo regaló la niña fulana de Egipto, me lo llevo. Estas dos camisas, tanto me las llevo. Este short me lo llevo. Estas sandalias las agarro, no las dejo. Esto, hermano, Dios no les dijo a ellos que hicieran eso. Simplemente les dijo: agarren cualquier manta. Agarren cualquier manta, extiéndala, y la masa que tienen para hacer el pan, no inviertan tiempo en ponerle la levadura, así nomás la masa, pongan la masa, agárrela como puedan así y llévensela. Eso, salgan con eso nomás. Por eso es que en la fiesta de Pascua se come pan sin levaduras. Salgan así inmediatamente y corran.
Dejen de estar buscando, ay, mañana tengo que ir a comprar unos zapatos para que me duren todo el desierto. ¿Qué zapatos ni qué nada? Así, corran, corran, corran. Es tiempo de salir. Esa fue la orden de Dios. Pero siempre hay hermanitos que son especiales. Que Dios les dice por acá y ellos agarran para allá. Dios les dice es por aquí y ellos preguntan si es por acá también. Y tuvieron tiempo, no tuvieron tiempo para buscar el alimento, pero sí tuvieron tiempo para ir a buscar los dioses de Egipto, los muñecos de Egipto, y tuvieron tiempo para agarrar madera del altar de los dioses de Egipto y lo ensamblaron y de alguna manera lo escondieron y cruzaron el Mar Rojo. Llegaron al desierto después de cruzar el Mar Rojo y ahí lo sacaron y dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Teniendo frente a ellos al Dios en columna de fuego y teniendo al Dios en una nube sobre sus cabezas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que Dios esté conduciéndolo por el camino correcto a usted y usted está insistiendo en vivir en la vida pasada que llevaba antes de conocer a Dios. Este pueblo, Dios le dio una instrucción clara: salgan ya, sin llevarse nada para el desierto. Pero ellos tuvieron tiempo para regresarse y decir, mis dioses me los llevo. Esta cajetilla de cigarros me lo llevo. Estas latas de cerveza me las llevo. Esta botella de licor, trabajé duro para pagarla, me la llevo. Y cuando cruzaron el Mar Rojo y estaban en el desierto, ahí estaban, con la cajetilla de cigarros, con la cajetilla, con las latas de cerveza. Ahí estaban, hermanos, con la droga. Ahí estaban con la pornografía. Ahí estaban con el pecado y ahí estaban con la idolatría. Ahí lo tenían todo. Por eso es que muchos en las iglesias vienen pensando agradar a Dios y no hay nada malo en ello. El problema está que si usted no se despoja del pecado que los separa de la comunión con Dios, tarde o temprano quedará postrado y muerto y no logrará llegar a la tierra prometida. Por eso es que muchos entran como atletas fuertes, saltando, gozosos, que han conocido al Señor. Mire, un momentito, deje de saltar tanto. Ha llegado el momento que ahora que ya lo conoce, abra su corazón para que Dios con su palabra lo limpie, lo redarguya, lo pueda enderezar y le muestre el camino nuevo por el cual hay que transitar. Pero nosotros nos prestamos, somos capaces de dar miles de dólares con tal de que no abran nuestro corazón y vean la basura, vean, hermano, el pecado que está ahí guardado. Somos capaces de hacer cualquier cosa
regalar cualquier cosa natural, pero que entren y toquen lo que tengo en mi corazón. Momento, ahí nos resistimos. Oiga, ¿y usted qué se ha creído que es la iglesia? La iglesia es un lugar donde Dios tiene que tratar con nuestra mente y con nuestro corazón. Si usted no está en la disposición de que Dios le hable al corazón y le hable a su mente, como un día un pastor le dijo a alguien frente a mi presencia, ¿usted qué está haciendo en este lugar? Yo nunca había oído una frase así. Yo cuando la oí, yo dije, wow, esta frase es muy fuerte. Porque lo puso a él a temblar. ¿Qué estás haciendo tú aquí en este lugar? Si no estás en condición de abrir tu corazón para que Dios pueda hablar con su palabra. En ese momento que el pueblo iba a tener una experiencia sobrenatural con Dios y que Dios había trabajado tanto con ellos para llevarlos a ese monte Sinaí, dice la escritura que ahí el pueblo se detuvo. Yo tengo que finalizar en este momento y vamos a dejar la segunda parte quería terminarlo este día, pero no puedo. Pero vamos a dejar la segunda parte de la defensa de Esteban. Porque Esteban continúa la narración, continúa. Y más adelante en la historia se detiene y vuelve otra vez a marcar otro punto. Y al final de su defensa, Esteban dijo una palabra. No era la respuesta de lo que ellos le estaban preguntando, pero dijo una palabra. Y dijo una palabra que los enfureció a ellos. Y los enfureció tanto que con solo esa palabra, se lanzaron contra él y lo asesinaron. Hermanos, fue una palabra. Y es la misma palabra que en nuestras iglesias es un tema de discusión y de pleitos. Una sola palabra. Por una sola palabra él murió. Una sola palabra. Por esa palabra él entregó su vida. Y por esa palabra él estaba tan firme en que el Espíritu Santo utilizara su boca para decírselas a ellos en sus caras. Fue una sola palabra. Y esa misma palabra es un tema de discusión y de pleitos hasta el día de hoy en nuestras iglesias. Y esa palabra es la palabra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, finalizo con esto diciendo, es el que trae el ambiente sobrenatural de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, por unos segundos o minutos, lo disfrutemos. Eso es todo. Eso es todo. Esos momentos, segundos, minutos, era lo que Adán y Eva estaban acostumbrados
a vivir todos los minutos de su vida en el jardín del Edén. ¿Qué fue lo que el hombre perdió en el jardín del Edén? Perdió la presencia sobrenatural del Espíritu de Dios. Y hoy en nuestras iglesias decimos que venimos a algo, venimos de Dios. Su palabra, una alabanza de Dios, a algo venimos de Dios a su templo. Usted tiene que estar convencido a que viene al templo. Usted viene al templo a buscar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no la tiene ningún hombre de la tierra. La presencia de Dios la imparte el Espíritu Santo de Dios. Y esas manifestaciones sobrenaturales, el Espíritu Santo las hace como a Él le place hacerlo. Y nadie, gracias a Dios, nadie aquí en la tierra puede meter sus manos para impedir lo que Dios quiere hacer en la tierra. Incluso aunque el diablo se oponga, si el Señor ha marcado en su calendario que la presencia sobrenatural de Él descienda, la presencia de Dios va a descender. Pero, termino con esto, pero, ¿qué va a pasar con el corazón de nosotros en el momento cuando la presencia del Señor comience a manifestarse? Ahí está el problema. Ahí está el problema donde nosotros los humanos podemos tener dos alternativas: introducirnos a que la presencia de Dios nos alcance, o retirarnos prudentemente y quedarnos de lejos como observadores, analizando lo que están viendo nuestros ojos. Y al final de lo que Dios ha mostrado, sacar nuestra crítica constructiva, destructiva, sacar nuestro comentario, publicarlo, anunciarlo, compartirlo por las redes de lo que está sucediendo y que no nos está pareciendo. El problema, y termino en este momento, el problema no está en la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Esteban, le voy a dar un chilito. Le voy a poner un poquito de pimienta, pero los demás ingredientes se los doy el otro domingo. Pero Esteban les dijo a ellos: el problema no está en lo que el Espíritu Santo de Dios hace. El problema está no en el Espíritu de Dios, en lo que Él está haciendo, como Él lo quiere hacer y con quienes Él lo quiere hacer. El problema está en sus corazones. Ahí está el problema. Y cuando la intimidad de uno es tocada,
uno es capaz de hacer cualquier cosa. Cuando la privacidad de uno es tocada, uno es capaz de hacer cualquier cosa. Por eso es que la palabra de Dios es viva y es como una espada de doble filo, que cuando entra al corazón lo penetra hasta lo más profundo y tiene la capacidad de discernir todos los pensamientos que están ahí guardados. Y cuando el hombre siente la molestia en su interior, es porque la palabra de Dios está tocando un punto tan delicado de esa persona, que si bien lo aleja o si bien lo redarguye para que se arrepienta de lo que está haciendo. Esteban habló del monte Sinaí y de cómo aquellos personajes del pueblo dijeron: no queremos la presencia del Señor. Queremos nuestros ídolos, nuestras costumbres mezcladas con la brujería, y así nos vamos a quedar. Y al Señor le molestó tanto. Al Señor le molesta que usted rechace la presencia del Espíritu Santo. Al Señor le molesta que usted impida que el Espíritu Santo lo bautice. Al Señor le incomoda que usted, en vez de arrepentirse de sus faltas y de reconciliarse con Dios, sigue huyendo de la presencia sobrenatural de su Espíritu. Y muchos en las iglesias así estamos. Si un día comienza a suceder algo sobrenatural en este lugar, le pregunto y le advierto, ¿cuál va a ser su primera reacción? ¿Cuál va a ser su primera reacción? Antes que usted se asuste y se asombre, examine cuál va a ser la primera reacción de su corazón. Porque su corazón le va a decir a usted en ese momento si usted está preparado para disfrutar de la presencia de Dios o si su vida está demandando que Dios traiga un juicio sobre usted. Su corazón se lo va a decir. Yo espero que la presencia de Dios de repente caiga en este lugar. Está un poco triste por lo que estoy diciendo. Pero si yo le dijera que la presencia de Dios va a caer y va a hacer milagros y sanidades y le va a ahorrar a usted ir donde el médico y que le va a hacer sus órganos nuevos y que le va a arreglar la dentadura, le va a arreglar sus intestinos, que le va a arreglar sus ojos, que le va a arreglar ese problema que tiene, ese cáncer. Si le dijera que la presencia de Dios va a caer y va a hacer esas cosas, usted saltaría de esa banca. Oye, los bajames están todavía más tristes. Pero si les digo que la presencia de Dios va a venir y que no sabemos qué Dios va a hacer y no sabemos con quién Dios va a tratar, más de alguno estará pensando: pastor, que trate con usted primero y después nosotros lo observamos. Ingratos. Estoy cumpliendo 12 años y me desean todavía eso.
Cuando la presencia de Dios caiga, no sabemos con quién va a tratar, a quién va a agarrar primero. No sabemos si Dios lo irá a reprender. No sabemos si el Señor, hermanos, irá a hacer un milagro en esa persona. No sabemos. Le pregunto, ¿todavía usted está interesado en que la presencia de Dios caiga acá? Gloria a Dios. Yo estoy esperando que en un momento menos esperado la presencia de Dios caiga en este lugar. Y usted va a ver cosas sobrenaturales del Espíritu Santo. Y quizás tendremos que cortar la alabanza o cortar la meditación, porque el Espíritu Santo va a caer de repente. Y cuando eso suceda, usted tiene que trabajar primero su corazón, porque ese es el que le va a decir dentro de usted: corre, corre y métete, avanza, no dejes que se vaya sin que te toque. O su corazón es el que le va a decir: quédate aquí quieto, que si es de Dios va a venir a ti, y si no es de Dios no te va a venir a ti. Ahí su corazón le va a empezar a predicar a su mente, y usted tiene que trabajar con su mente en ese momento. Cuando la presencia de Dios cae, no nos dejamos guiar por la mentalidad humana, nos dejamos guiar por la fe. Y en la fe las cosas son como Dios ha diseñado que sean y se den en ese momento. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en este día por el momento que nos regalas para poder disfrutar de tu presencia. De tu presencia sobrenatural que en algún momento menos esperado pueda ocurrir. Tu presencia, Señor, es el ambiente que el Espíritu Santo trae para que nosotros disfrutemos lo que tú nos quieres entregar en ese momento. Tú eres el Dios, tú eres el Creador y tú eres el que conoce todas las cosas. Como dijo aquel personaje: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Antes bien, renueva mi interior para que sea formado como una persona nueva delante de ti. Límpiame, lávame, que yo quiero ser, Señor, ese recipiente donde tu Espíritu Santo pueda hacer su morada. Dios, gracias por este momento. Sea tu nombre glorificado y exaltado. Permite que seas, Señor amado, bendecido, y que nosotros, Señor amado, seamos alcanzados por tu favor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Bendito tu nombre. Vamos en esta hora, hermanos, a recoger las ofrendas, a orar por las ofrendas. Y si usted envió su ofrenda electrónicamente, Dios le bendiga. Gracias por su apoyo. Y si no
¿verdad? Y si la quiere entregar, pues hay un sobre en la parte de atrás para hacerlo. Amén. Vamos a orar en esta hora y voy a pedir a Alexander para que él pueda hacer la oración. Gracias, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Roto su reino, hace un como en los cielos, también en la tierra. Jesús, gracias por otro día que hoy, Jesús. Gracias por otro día que vida, Jesús. Gracias por este día, Jesús. Gracias por este día más mejor, Jesús. Porque estamos en tu casa, Jesús. Hablando de ti, Jesús. Aprendiendo cosas nuevas, Jesús. Alabándote, Jesús. Porque tu nombre es poderoso, Jesús, porque tú eres santo, porque tú eres Rey, que eres y Señor, que Señor es Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, tu nombre es poderoso, Jesús, y es por eso que estamos hoy aquí, Jesús. Con todos los hermanos hoy, Jesús, los que están aquí y no están aquí, Jesús. Tú eres poderoso, Jesús, y los que están viendo que el internet, Jesús. Porque tú eres poderoso, Jesús. Porque los que están viendo, Jesús, aún pueden agarrar la información, Jesús, que tú existes, Jesús, que tú no eres falto, Jesús. Porque hay unos dioses ahí, Jesús, que no hablan, Jesús. Se ven que tienen unos ojos, tienen boca y tienen oídos, pues no pueden escuchar, ver y hablar, Jesús. Porque tú no eres uno de esos, Jesús. Porque tú eres poderoso, Jesús. Voy a orar por las ofrendas que vamos a recoger hoy, Jesús. Voy a orar por los hermanos que están aquí, no están aquí, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Amén, gloria a Dios, gracias. Y vamos a orar, hermanos, para quedar despedidos en esta hora. Señor y Padre, gracias te damos por este servicio, este culto que nos permitiste estar aquí en este templo. Señor amado, hemos completado ya 12 años de estar compartiendo tu palabra, tus experiencias. Gracias, Señor amado, porque nos has guardado de todo peligro, nos has sacado, Señor amado, a la abundancia, nos has dado gozo y has puesto, Señor amado, tu cobertura y tu protección sobre nosotros. Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te entregamos, Señor amado, estos años para que tú te lleves la gloria, la honra y que la gratitud sea solamente para ti. Dios, recíbela, te la entregamos, Señor amado, que sin ti nada seríamos, Señor. Y tú eres, Dios, el que nos sostienes y nos llevas en el hueco de tu mano. Y tu palabra y tus promesas, Señor, han sido fieles hasta el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús, danos una semana de victoria, Señor amado. Permite que seamos alcanzados por tu Espíritu Santo. Danos experiencias contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Sea el nombre del Señor bendecido. Amén.